El estadio rugía, no por emoción, sino por el hambre de violencia que flotaba en el aire. El primer combate estaba por comenzar. Del lado izquierdo, caminando como si cargara con el peso del mundo en los puños, Nagata. Un tipo sin fama, sin linaje, pero con presencia. Sus pasos hacían temblar el tatami. Sus nudillos ya estaban vendados con sangre seca. Un tipo que no necesitaba presentación. Solo hacía falta verlo. Del otro lado, un karateka cualquiera. Postura clásica. Respiración medida. Otro imbécil con cinturón negro, pensó Sikorsky desde la grada, mordiendo una barra de proteína como si fuera carne cruda. Pero Nagata no lo miraba. No saludaba. No sonreía. Él solo quería pelear. Sikorsky lo observó con detenimiento. No era tan fuerte como él. Ni siquiera superaba a Kurama. Pero algo tenía. Su estilo le recordaba a alguien. Shiba Chiau. Brutal. Directo. Sin florituras. Golpes que iban a romper, no a marcar puntos. Interesante, murmuró Sikorsky, mientras sus ojos brillaban con ese dejo de emoción retorcida. El referí bajó la mano. Inicio. El karateka dio un paso hacia adelante con confianza. Lanzó un puño recto. Buena técnica, buena forma. Pero estaba en la categoría equivocada. Nagata lo recibió con una sonrisa torcida. Y luego lo destrozó. Un golpe al plexo. Crack. El karateka perdió el aire. Otro al mentón. Pop. Se fue hacia atrás. Y el final, un rodillazo descendente al rostro que lo mandó directo al suelo con el cuello torcido en un ángulo antinatural. Silencio absoluto. El público apenas parpadeaba. Y Nagata solo levantó el puño en señal de victoria, sin una pizca de emoción. Como si acabara de tirar la basura. Sikorsky soltó una carcajada baja. Sí, este tipo no es basura. No del todo, tal vez después del torneo, lo haga sangrar un rato. Su sonrisa volvió. Esa que solo salía cuando veía potencial, o víctimas. El referí levanta la mano. Punto. Nagata baja la guardia y se retira sin mirar atrás. Victoria por superioridad. Un combate breve, violento, y satisfactorio. El resto, no tanto. Los siguientes combates eran mediocres. Patadas suaves. Golpes sin intención de matar. Posturas elegantes pero vacías. Pura basura escénica. Sikorsky casi se queda dormido. Cruzado de brazos. Cansado de ver campeones que no durarían ni un asalto con Doiler. Mucho nombre, poco contenido. Hasta que alguien pisó fuerte el escenario. Un gigante. Barbudo, con el cuerpo de un leñador y los ojos de un carnicero. Caminaba como si el suelo le debiera algo. Sus pasos pesaban toneladas. Su oponente era un tipo de pelo corto, no parecía débil. Pero comparado al gigante, era solo otra víctima. Sikorsky abrió los ojos. Por fin, el referí bajó la mano. Combate en marcha. El tipo robusto ni esperó. Avanzó como un tanque y boom. Una patada al mentón. Violenta. Directa. Desconectó al oponente en seco. Pero no acabó ahí. Lo tomó del cuello antes de que cayera al suelo y
Crack. Una llave giratoria que lo lanzó como trapo mojado. El tipo quedó en el suelo sin poder moverse. Combate terminado. Sikorsky sonrió. Ese me interesa, pero no pasó un minuto cuando el siguiente combate comenzó. Un luchador de Muay Thai. Pies descalzos. Cuerpo marcado por 1000 batallas. Y una lengua igual de afilada que sus codos. Fanfaroneaba. Bromeaba. Provocaba. Sikorsky reconoció la técnica. El engaño delegó hacerlo confiarse. Hacerlo bajar la guardia, y funcionó. El oponente se lanzó imprudentemente. Un codo giratorio. Una rodilla en salto. Y el remate con una barrida que lo mandó de espaldas al suelo. Victoria rápida. Brutal. Sikorsky apoyó el mentón sobre su puño. HMPH, al menos ese sí sabe cómo matar, pero igual, aún espero algo más divertido. El aire comenzaba a cargarse. Los combates sin importancia estaban por terminar. Y las presas de verdad estaban por entrar en escena. Pero el torneo debía continuar. Los siguientes nombres fueron anunciados por el referee con entusiasmo forzado. El siguiente combate será entre Kazuo Aname, judoka del dojo de Kansai, y Rintaro Shiba, especialista en karate Shotokan. Dos vendehumos. Dos nombres que no significaban absolutamente nada para alguien como Sikorsky. Se recostó en la grada. Cruzó los brazos. Y murmuró entre dientes. Esto es como ver a dos hormigas pelear por un grano de arroz. Abajo en la arena, los peleadores saludaban como si fueran leyendas, pero sus posturas eran flojas, sin firmeza. Uno lanzó un golpe que ni siquiera rompió el ritmo de respiración del otro. Una pelea vacía. Ridículo, susurró Sikorsky, girando la cabeza con desinterés. Fue entonces cuando algo atrajo su atención. En uno de los pasillos superiores del estadio, Himekawa, el orgulloso heredero del Rokujin Shinkai, se encontraba sentado junto a un hombre imponente de mirada serena. Matsuo Shozan, el maestro de maestros. Sus ropajes eran simples, pero su sola presencia dominaba el lugar. Era como si la gravedad a su alrededor fuera más fuerte que en el resto del estadio. Himekawa tenía los brazos cruzados. Observaba la pelea de las hormigas con desprecio similar al de Sikorsky, aunque con menos emoción y más cálculo. Ambos sabían que esos hombres abajo no durarían ni 5 segundos con ellos. Eran alimento para las multitudes, no para los depredadores. Sikorsky sostuvo la mirada un instante. Ese tipo, Tutsumi Himekawa, como sea que se llame, será excelente. Podía sentirlo. Esa sed de orgullo. Ese deseo oculto de demostrar que es el más fuerte. Era lo que convertía a un luchador promedio en un enemigo digno de su tiempo. El combate abajo terminó con un golpe que parecía una caricia. El judoka cayó como si lo hubieran apagado con un soplido. El árbitro levantó la mano del karateka como si acabara de vencer a un dios. Patético. Sikorsky escupió al suelo. Pero no se movió. Sabía que el torneo estaba a punto de entrar en su verdadero clímax. Los verdaderos monstruos estaban al acecho, y la sangre que correría a partir de ahora sería real. El rugido previo a la tormenta. La arena vibraba. No por un sismo, sino por expectativa. Desde la entrada norte apareció uno de los nombres más respetados en el circuito del karate japonés. Takekawa, el guerrero de élite de la escuela Narushima. Su sola presencia levantó vítores. Era un hombre de mirada severa, músculos cincelados por la disciplina y la práctica, caminando como si cargara el honor de una dinastía sobre sus hombros. Ese tipo es fuerte, comentó alguien entre la multitud. Pero no para Sikorsky, quien se limitó a abrirle un solo ojo desde su asiento elevado, exhalando una bocanada de aire con desdén. Otra cucaracha. Murmuró.
A lo mucho, al nivel de ese idiota de Yanagi. Entonces, apareció Kurama, el mismo que había sido derrotado por Sikorsky días antes. Su arrogancia seguía intacta, entrando a la arena mientras hablaba por teléfono, como si no tuviera prisa alguna por enfrentar a uno de los karatecas más duros del país. Este tipo es un lío, pensó Sikorsky, levantando una ceja mientras observaba cómo Kurama ni siquiera calentaba. Una paliza con guión. Desde que el árbitro dio inicio, Takekawa lanzó una avalancha de golpes que sacudieron el rostro y costillas de Kurama. Palmadas, barridos, rodillazos, una ráfaga de kata brutal convertida en castigo público. El cuerpo de Kurama fue lanzado como muñeco por el tatami, estrellándose en las esquinas del cuadrilátero como si fuera un saco de entrenamiento mal amarrado. Pero Sikorsky, desde las sombras, notó lo obvio. Todo esto es una actuación. Kurama, pese a los hematomas, actuaba. Controlaba su respiración, dosificaba el dolor. Era un luchador profesional, y esto, una rutina. Un espectáculo. Lo hacía para que el combate no terminara en segundos. Para darle al público algo que gritar. Entonces, como si todo hubiese sido coreografiado, Kurama atrapó a Takekawa con una llave sorpresiva desde abajo, presionando el cuello con una palanca de brazo brutal. Takekawa intentó resistir, pero su visión comenzó a nublarse. Rendición por default. Humillante, pensó Sikorsky. Para alguien que se dice maestro. Kurama se fue sin levantar la mano. Ni siquiera miró al público. Todo esto, para él, había sido un trámite. Transición al aburrimiento y un despertar inesperado. Los siguientes combates transcurrieron sin gloria ni sangre. Sikorsky, con el cuello estirado hacia un lado, se quedó dormido. Ni los gritos del público lo despertaban. Nada de eso valía su atención. Una hora después, abrió un ojo, bostezó, y notó algo. Nagata estaba saliendo del ring, empapado en sudor y con un vendaje fresco en el brazo. Había ganado por muy poco contra un experto en judo. Ese sí es interesante, pensó Sikorsky. No tiene mi nivel, claro, pero su resistencia es de temer. Podría ser entretenido más adelante. De pronto, el calor de su emoción lo traicionó. Su cuerpo empezó a irradiar un leve vapor, como si su sangre hirviera de deseo por pelear. Las personas a su alrededor se quejaron, apartándose del loco que no podía controlar su emoción. Sikorsky solo se estiró los brazos y se rascó la cabeza con desinterés. Ya es mi turno. Combate de exhibición. El rey vendehumos contra el boxeador sin corona. Sí, era su turno. El siguiente combate. Sikorsky vs. Marvin Douglas, un boxeador afrodescendiente de humilde origen, pero con una lista de campeones caídos a sus pies. Noqueaba con facilidad. Pegaba como un martillo neumático. Pero para Sikorsky, tercera categoría. Marvin entró golpeando el aire, rápido, preciso, como una pantera. Quería acabar esto rápido. Su plan era usar una ráfaga de combinaciones para derribar al ruso antes de que éste pudiera reaccionar. Sikorsky entró con sueño. Literalmente. Bostezó mientras caminaba al ring, rascándose la nuca. La campana sonó. Marvin explotó. Golpes rectos, ganchos, uppercuts. Una tormenta de puños apuntando al rostro de Sikorsky. Pero el ruso no se inmutó. Jugó. Esquivó con gracia. Movió la cabeza, el torso. Emuló a Muhammad Ali con una burla exquisita, bailando sobre el tatami como si estuviera en una pasarela. ¿Esto es todo lo que tienes? El boxeador enfureció, lanzó un gancho de izquierda con todo su cuerpo. Sikorsky se adelantó. Crack. Un codazo directo al hombro izquierdo. La articulación se dislocó con un sonido horrible. Marvin gritó. Y antes de que pudiera reaccionar, una patada de látigo, directa al rostro.
Marvin voló hacia atrás, cayendo como una marioneta sin cuerdas. Partido finalizado, dijo el referí, más asombrado que el propio público. Sikorsky solo se rascó el pecho y salió del ring como si hubiera salido a comprar pan. Ronda final, parte 1. La maldición del humo. El rugido de la multitud se mezclaba con el susurro del viento que colaba por las rendijas de la vieja arena. La segunda ronda estaba por comenzar. El primero en subir fue un hombre de mediana edad, rostro curtido por los años y el entrenamiento, portando el tradicional gi blanco y un cinturón gastado por décadas de práctica. Un maestro del karate clásico, conocido por su postura impecable y su filosofía del puño sincero. El silencio fue roto por el zumbido de un dron de cámaras que captaba el evento para la transmisión en vivo. Entonces, el otro participante emergió desde la sombra del túnel sur. Kaio Son. Pero yo no lo llamo así. No jodas. El pinche güey de los anillos, una mezcla entre luchador de ma, estafador crónico y vendedor de suplementos mágicos. Su traje deportivo tenía más logotipos de marcas turbias que un carro de carreras, y como siempre, una densa niebla química flotaba a su alrededor. ¿Cómo chingados se infiltró este tipo? ¿Y cómo demonios llegó a mi video? Pensé con rabia. Hijo de su chingada madre, Kaio Son ni se movía. Solo estaba de pie, envuelto en esa neblina asquerosa de humo comprimido y aromaterapia industrial. Un aura de vende humo del más alto nivel. El maestro de karate lo miró con desdén, sintió algo extraño, pero no se dejó intimidar. Con un grito profundo y tradicional, se lanzó al ataque. El tatami vibró bajo su fuerza. Pero entonces, tú. El maestro cayó como piedra mojada. Rostro primero. Inmóvil. Desmayado. Una ambulancia se activó en segundos. La pantalla mostró su diagnóstico. Intoxicación por inhalación química, pobre pendejo, murmuré mientras me reía, murió como vivió, sin saber ni qué pedo. Kaio Son gana sin mover un dedo. Legalmente no hizo nada, su oponente simplemente no sobrevivió a la mierda. La multitud quedó en silencio, hasta que alguien empezó a reírse a carcajadas. Era yo. Matsuoshi-san lo notó. No al maestro desmayado, sino al detalle más extraño de todos. El cabrón de los anillos no se había movido ni un centímetro. Su oponente cayó justo a mitad del tatami. Eso era antinatural. Muy sospechoso. Y muy jodidamente divertido. La tensa espera del próximo asalto. Los luchadores fueron reunidos en una sala lateral. El ambiente era tenso, cargado de sudor, ego y rencor. Kurama me miraba desde la esquina. En sus ojos ya no había arrogancia vacía, había hambre. Había pasado los últimos meses entrenando como un maldito poseído. Su dominio del karate Kokushin estaba en otro nivel. Ahora sí era un rival digno. Ahora sí quería matarme. Yo le devolví la mirada con una mueca burlona y un bostezo. Ni con 3 estilos vas a poder, pendejo. En otra esquina, Tamba, aún con vendas por todo el cuerpo, me observaba como si yo fuera un filete de res premium. Sus puños temblaban. No de miedo, de deseo. Quería esa pelea. Pero no sería hoy. Tamba estaba fuera del torneo. Su última pelea. Matsuoshi-san se hizo presente. Vestía una túnica tradicional y caminaba descalzo, como si flotara. Comenzó a explicar reglas, normas de respeto, filosofía marcial. Yo ya había desconectado mi cerebro. Hasta que, sin previo aviso, rompió el tatami con los nudillos. Crack. La lona de combate, hecha para resistir impactos brutales, se partió como si fuera papel. Mis ojos se abrieron de golpe. Oh, eso sí fue jodidamente monstruoso. A mí, me costaría al menos 2 golpes cargarme una lona así. Él lo hizo con una sola mano, como si estuviera espantando una mosca.
Últimos combates de relleno antes del plato fuerte y los combates siguieron. Un calvo musculoso contra un rubio flacucho. A los 5 segundos, el rubio estaba inconsciente. Luego, otro combate entre dos tipos genéricos, que parecían salidos de una clase de prueba del gimnasio del barrio. Ambos eran vendehumos con niveles de pelea que apenas superarían a Doyler. Yo me estaba quedando dormido otra vez. Pero entonces, sentí algo. La tensión aumentaba. Los combates importantes se acercaban. Yo también. Pronto, me tocaría enfrentar a Kurama en la revancha que todos esperaban. Y juro por mis nudillos y mi título como el vendehumos supremo. Esta vez sí lo iba a dejar sin dientes. Inicio de la segunda ronda. Kurama vs el hombre de los codos de hierro. La arena ruge con furia, como si una bestia gigante despertara de su letargo. Las luces se concentran sobre el cuadrilátero. El público está al borde del delirio. La segunda ronda del torneo ha comenzado. Los presentadores no alcanzan a terminar de hablar cuando una figura cruza la lona con arrogancia suprema. Kurama. Vestía su clásico uniforme de entrenamiento oscuro, con los puños vendados hasta el codo, el cabello alborotado y una sonrisa burlona. Algunos lo amaban. Otros lo odiaban. Pero nadie lo ignoraba. Kurama estira el cuello con calma. Patea el aire 2 veces. Su energía está desbordada. Quiere destruir. Quiere brillar. Y sobre todo, quiere ganarle a Sikorsky. Ese cabrón se cree intocable, pero ya verás, bastardo ruso, murmura Kurama entre dientes. Del otro lado del cuadrilátero entra su oponente. Un hombre moreno, alto y delgado, torso desnudo, vendajes en rodillas, codos y tobillos. El luchador de Muay Thai. Su caminar es tranquilo, su mirada fija y vacía. Su apodo. Los codos del inframundo se decía que había destrozado costillas y cráneos en Tailandia como si fueran juguetes. Un peleador serio, sin bromas ni show. Kurama no parece impresionado. Ambos se posicionan. El árbitro da la señal, combate iniciado. Round 1. El juicio de los codos. El peleador tailandés inicia el asalto con una ráfaga de patadas bajas. Las piernas de Kurama crujen bajo el impacto, pero este sonríe. Contraataca con un tsuki directo al mentón, pero el tailandés esquiva con gracia y conecta un rodillazo al abdomen. ¡Pum! Kurama retrocede. Está dolido. Ese golpe fue real. El tailandés no lo deja respirar. Comienza a girar, a moverse como un depredador. Conecta 2 codazos cruzados que abren una ligera herida en el rostro de Kurama. La multitud estalla. El sangre ha sido derramada. Kurama escupe a un lado, sonríe, y cruje el cuello. Ya terminé de calentar. Round 2. El verdadero Kurama despierta. Kurama cambia de guardia. Adopta la postura del Karate Kyokushin renovado. Su respiración se vuelve rítmica. Sus piernas flexionan. Ya no es el mismo de hace segundos. El tailandés lanza un TE, patada frontal, pero Kurama lo bloquea con la tibia y se lanza al contraataque. ¡Zas! Un golpe al plexo. Otro al cuello. Y uno más al muslo interno que lo hace tambalear. El peleador tailandés intenta defenderse con un codazo giratorio, pero Kurama ya está dentro de su guardia. ¡Clac! Un puñetazo seco al costado del cráneo. Y luego otro. ¡Bam! Kurama conecta un chuto directo al atraque. El tailandés cae de rodillas, jadeando, su cuerpo temblando. Kurama da un paso hacia atrás. Levántate, aún no acabamos, pero el tailandés, con el orgullo de un guerrero real, se pone en pie. Avanza, tambaleando. Kurama le dedica una sonrisa digna de un demonio. Maldita sea, me estás cayendo bien. Round final. El beso del sueño. El tailandés lanza una última patada giratoria.
Kurama la esquiva con una fluidez casi antinatural, rodea al oponente, y le aplica una llave de cuello estilo jiu-jitsu adaptado al karate. El público queda boquiabierto. Kurama usando técnicas de sumisión. El oponente intenta resistir. Lucha con uñas y dientes. Pero los brazos de Kurama son como grilletes de acero. En cuestión de segundos, el tailandés se desmaya. Victoria para Kurama. Conclusión: Kurama se queda de pie. Mira hacia las gradas. Mira a Sikorsky. Señala con el dedo, con una sonrisa arrogante. Prepárate, hijo de puta. Yo seré quien acabe contigo. Sikorsky, aún sentado con un jugo en la mano, solo sonríe. Su cuerpo emite una ligera cortina de humo de la emoción. Ahora sí, esto se está